Estamos en 5 minutos. Está bien. Empezamos las códigos. Bien, ahora sí ya están todos. Sí, doctor, la sala ya se encuentra llena. Ya. Bien, ahora vamos a continuar con el tema de derechos reales. A ver, antes de continuar, ¿quién puede darme la clasificación de derechos reales? A ver, ¿quién me va a dar? ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Y tome nota, señorita auxiliar. Muy bien, doctor. ¿Hay alguien? La clasificación se compone de dos grupos ¿Cuál es su importantes, nombre? que es ¿Cuál es la su propiedad y antes? los derechos reales. Escúchame, tu nombre completo y abrir tu cámara. A ver, quiero ver quién es. Y por favor, nombre completo. Tu nombre completo para que tome nota la auxiliar. Ya, ¿cómo te llamas? Hola. Chopenaira sería. Ya, listo. Ahora sí,
que sería el tema que les pregunto. Ya pues, estamos esperando. Su clasificación, Joana. su clasificación pertenece a dos grupos, la propiedad y que está respaldada por la Constitución. Puede ser adquirida por ocupación, por anexión, por usurpación, por efectos de los contratos, por efecto de sucesión mortis causa, por buena fe. Y luego está los derechos reales sobre la cosa ajena, que estaría subdividida en dos, que serían los derechos reales de realización de valor, que sería la hipoteca por ignoración y prenda y antícresis. Y luego estarían los derechos reales de disfrute, el usufructo, el uso y habitación, la servidumbre y los derechos reales a construir. Ya, ya. ¿Alguien más? Uno más. A ver, un varón más. Licenciado, Ya, a ver, Candori, adelante. ya, licenciado. Encienda su cámara Nosotros, y su número completo. ya. ¿Está bien? Muy bien, adelante. La clasificación se establecía en dos grandes grupos. Nos hablaba de la propiedad, que estaba respaldada en la Constitución Política en el artículo 56 y 57, donde nos hablaba de la función social y la función económica que debe cumplir la propiedad. Y también nos decía que si el Estado se apropia de una propiedad, tiene que indemnizar para hacer uso público de la misma. También nos hablaba en el Código Civil, en el artículo 105, que es un poder jurídico que permite el uso, el goce y la disposición de la cosa. La propiedad también tiene sus modos de adquirir y nos hablaba del artículo 110, donde nos hablaba por ocupación, por accesión, por uso capión, por efecto de contratos compra y venta, por sucesión de mortis causa, por posesión de buena fe y otros modos establecidos en la ley. Además, también la segunda parte, que era derechos reales sobre la cosa ajena, se dividía en dos grandes grupos. En el grupo A, que era derechos reales de disfrute, y en el grupo B, derechos reales de realización de valor. Dentro del grupo A, nos hablaba del usufructo, el uso de habitación, la servidumbre y los derechos reales a constituir. Y dentro del grupo B, nos hablaba de la hipoteca, de la pignoración, de la prenda y la anticresis. Ah, muy bien. A ver, quisiera escuchar de algún compañero varón. A Yo, ver, licenciado. adelante. Ya sabe, ¿no? Su cámara y su nombre completo. Está bien. Choque Puma, Brian Julián. Mire, por como lo tengo entendido, según mi interpretación de los artículos, bueno, primero basándome en su clasificación, está por parte del derecho de la propiedad. Según el artículo 56 y 57, menciona de que se permite usar, gozar y disponer de una cosa, respetando los límites legales y el uso compartido. Ahora, según el artículo 105 del Código Civil, menciona que el de la usucapión, o sea que todo modo de adquirir, es a base de que siempre y cuando no haya un dueño correspondiente, que este dueño no esté inscrito mediante ningún registro o posesión legal. De esa manera es que podemos ejecutar la usucapión. Ahora, por respecto a los derechos reales sobre la cosa ajena, se dividen en dos grupos. Recalco sobre mi interpretación. Sobre el primero, que son los de derechos de disfrute, se basa en el usufructo, que según el artículo 216 al 19, según el Código Civil, menciona que es a base de usar y disfrutar de la cosa ajena. Sobre
El uso y habitación es más en sí como un aprovechamiento limitado para las necesidades personales y familiares. Respecto a la servidumbre, es el derecho sobre un inmueble ajeno para la utilidad del propio. Ahora, con respecto al derecho real de construir, es en sí una facultad para edificar el suelo ajeno, mencionando lo que sería en el grupo B, que son en sí como si los derechos reales derechos reales de realización de valor, menciona la hipoteca, según el artículo 1361 creo que es, grava inmuebles para asegurar el pago. Esto a base de un tipo legal, judicial o voluntario. Ahora, por parte de la pignoración, habla sobre los bienes muebles. Creo que los bienes muebles son aquellos que, como se dice, objetos que podemos trasladar de un punto a otro. Por ejemplo, autos, muebles, cosas de la persona. Ahora, por parte de las prendas, habla sobre las garantías con entrega de la cosa. Por parte de la antícresis es el disfrute, es el de disfrutar el fruto de la cosa ajena, ¿cómo se dice? Dando un pago a la deuda. Ay, perdón, me puse nervioso. Bien, vamos ahora a continuar. Ya por lo menos ya se ubican sobre los derechos reales. Habiendo hecho la clasificación, miren, está la propiedad, están los derechos reales sobre cosa ajena. Esto se divide, ya les he dicho, en dos grupos. Y les hemos también mencionado que es la propiedad. La propiedad les hemos dicho que es el poder jurídico, ¿verdad? Que permite usar, gozar y disponer la cosa, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre los derechos reales de cosa ajena. Y vamos a empezar con la primera clasificación del grupo A, que es derechos reales de disfrute. Dentro de los derechos reales de disfrute está el usufructo. ¿Qué es el usufructo en términos sencillos? El usufructo es un derecho real que se concede a una persona que no es propietaria del bien para que éste pueda usar y disfrutar. Pueda usar y disfrutar esos bienes ajenos, pero tiene la obligación de conservar, cuidar, mantener, ¿no? En forma satisfactoria, como si fuese dueño de la cosa. Generalmente, ¿cuándo se aplica esto? ¿Cuándo es razón de aplicar? Por ejemplo, miren, el usufructo, hoy en día una persona que no tiene ningún tipo de vínculo, nadie te va a decir, pues ven, mira, te doy en usufructo mi casa, usagos, hasta cuando tú quieras. Nadie. Generalmente esto se da en un entorno familiar. ¿Cuál es la más, diremos, la más frecuente aplicación? Cuando el padre de familia, los padres de familia, quieren dar a sus hijos como vendido la propiedad, ¿no? Y dicen, bueno, yo ya estoy cansadito, lo quiero dar a mis hijos como propiedad, quiero venderlos, quiero transferirlos como si estaran comprándome ellos, porque yo ya me siento cansado, ya me voy a morir y no quisiera dejar en problemas. Muchas veces las personas tienen ese buen corazón y quieren dejar a los hijos, pero también hay hijos de mal corazón, malas personas de mala fe, que recibiendo como vendido, no es una venta, simplemente es una simulación, pero reciben como vendido y de pronto a los pocos meses ya los padres los están expulsando de su propia casa, los están sacando, porque lo están vendiendo o lo han hipotecado. Entonces, miren, para que no suceda ese tipo de abusos, surge esta figura del usufructo, para que cuando el padre de familia diga, quiero vender a mis hijos la casa, ya muy bien, vamos a hacer la venta, pero reservando el derecho de usufructo. ¿Qué quiere decir?
que yo ya no soy el dueño, porque ustedes van a ser los dueños, pero yo voy a quedarme en la casa para usar y gozar hasta el último día de mi vida, ¿sí? Y una vez que yo deje de existir, ya ustedes ya verán qué es lo que hacen con la casa. Entonces, miren, ese derecho se llama derecho a usufructo, que es la mejor medida de aconsejar a las personas cuando vienen y te consultan como abogado. Te dicen, a ver, doctor, quiero dar como vendido a mis hijos, yo me siento mal, ¿qué puedo hacer? Está bien, de como vendido, pero pondremos en una cláusula la reserva del derecho de usufructo. ¿Qué es eso? Y usted le explica y le dice, mire, usted va a seguir viviendo, usando de su propiedad, pero claro que eso estará a nombre de sus hijos. Hasta el último día de su vida usted va a poder usar y gozar. El día que usted deje de existir, ya recién los hijos van a poder tomar, diremos, decisión sobre la propiedad. ¿Qué le parece? Muchos van a decir, claro, eso es lo que yo quisiera, también darles una cierta seguridad, una cierta garantía, porque muchas veces los abogados cuando hacemos este tipo de contratos no prevemos esa situación, porque generalmente cuando los padres venden a los hijos la propiedad, no es que es una venta, muchas veces se trata de un apoyo que quieren dar los padres hacia los hijos. Y los hijos muchas veces actúan de mala fe y los ponen en las calles a sus padres, los botan del lugar. ¿Por qué? Porque ya no son dueños, sino el hijo es el dueño. Y para que no ocurra eso, el abogado tiene que prevenir y brindar cierta seguridad. Entonces, miren, sin embargo, vamos a leer el artículo. ¿Quién quiere leer el artículo que ya les había mencionado? Del usufructo, el artículo 221. ¿Ven quién va a leer? Adelante. Artículo 221. Contenido y extensión. Parágrafo 1. El usufructuario tiene el derecho de uso y de goce de la cosa, pero debe respetar el destino económico de ella. Parágrafo 2. El derecho del usufructuario se extiende a las pertenencias y accesiones de la cosa. Parágrafo 3. El usufructuario debe gozar de su derecho como buen padre de familia. Entonces, como verán, ahí da ciertas características del alcance de esta institución que es el usufructo. Pero miren, también hay el derecho de uso y habitación. El derecho de uso y habitación es similar al usufructo, pero el uso y la habitación generalmente estarían compuestas en un mismo, digamos, sentido. El derecho de uso es la facultad que el titular, ¿quién es el titular? El dueño de la propiedad, da a una tercera persona para que éste lo use, lo utilice. Es una cosa ajena, ¿no? Del cual éste va, diremos, usar y percibir los frutos que pueda producir esa cosa, ¿no? Igual al tema del usufructo. Pero leeremos el artículo 250. A ver, otra persona que no ha participado, lea directamente. Artículo 250. Uso. El usuario puede servirse de la cosa y percibir sus frutos en la medida necesaria para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Se tendrá en cuenta la condición del usuario. Entonces, miren, ese uso también es un derecho de cosa ajena, porque el dueño, el titular de la cosa le está diciendo, ya, mira, usa esto, ¿no? Y goza de la cosa, pero también puedes percibir el fruto de la cosa según tus necesidades. Entonces, miren aspectos que la ley prevé. ¿En qué momento se da y se aplica? Siempre en un entorno familiar. Porque ver un amigo que tenga su casa y a su amigo le diga, ven, te da el derecho al uso, difícil. Disfrutar de él, percibir lo que pueda, es difícil, ¿no? Entonces, siempre es en un entorno familiar. Y esto ni siquiera entre hermanos. A veces esto siempre se relaciona entre padres e hijos, porque son los padres los que al final permiten este tipo de derechos de cosa ajena. Ahora veremos la habitación. La habitación también es, la habitación se otorga a su titular la facultad ¿de qué? De que ocupe una cosa ajena
por un determinado tiempo, ¿no? Puede ser piezas necesarias para sí o para su familia. Entonces, la habitación también es otra modalidad que está muy relacionado al usufructo y al uso, porque esto generalmente es como una señal de ayuda, de cooperación, que se hacen dentro del entorno familiar. A ver, leamos el 251. ¿Quién va a leer? Habitación. 251, El artículo. administrador tiene el derecho a ocupar una casa limitadamente a sus necesidades y la de su familia. Entonces, miren, son derechos sobre cosa ajena. Ahora, ellos tienen que, al usar y gozar de la cosa, también están comprometidos a conservar la cosa, tienen que cuidar de la cosa, tienen que hacer reparaciones, tienen que incluso pagar impuestos, pagar cargas, las que sean necesarias, porque el uso, si bien es gratuito, pero va de alguna manera a obligar a que estos vayan conservando, cuidando, manteniendo la cosa, ¿no? Miren, una obligación también de parte de aquellos que son ajenos a la cosa de la que están usando o están ocupando. Entonces, miren, ahí tenemos el usufructo, el uso y la habitación que tienen una relación. Pero ahora vamos a ver la servidumbre. La servidumbre es otra carga impuesta a un bien inmueble, a un predio denominado sirviente, se llama así, predio sirviente. ¿En beneficio de quién? De otro fundo vecino que tiene otro predio dominante, se llama predio dominante. El uno es sirviente y el otro es dominante, ¿sí? Que lógicamente pertenece a un propietario distinto. En otras palabras, cuando uno tiene una propiedad y no tiene acceso a una salida, a una calle principal, a una calle que conecte, cuando una propiedad se encuentra enclavada, quiere decir vecinos por todo lado y no tiene una salida clara, entonces, ¿qué se hace? Se pide la servidumbre de paso, ¿no? Entonces, ¿quién te va a dar? El fundo sirviente. O sea, ¿quién te va a servir para darte ese paso? ¿A quién? Al predio o al bien inmueble dominante, al que quiere pedir ese espacio de acceso, ¿no? Se lo llama dominante porque domina sobre el predio del vecino que sería el sirviente. Pero esto no es a título gratuito, sino es a título también compensatorio, porque estás obligado a dar paso, aunque tú no quieras, estás obligado. Entonces la servidumbre puede ser a título voluntario, por acuerdo de ambos vecinos, y si el vecino que te tiene que dar el paso no lo quiere hacer, tendrás que ir por la vía judicial que se llama servidumbre judicial forzosa. Entonces, miren, también en estos casos, cuando se presenta este tipo de problemas con los vecinos, se puede acudir a esta vía judicial. A ver, ¿quién va a leer el 256? Vamos. Artículo 256. Subsistencia pasiva y activa de la servidumbre. La servidumbre es accesoria a la propiedad del fundo dominante y constituye gravamen sobre el fundo sirviente, subsistiendo en forma activa sobre aquel y pasiva sobre éste, cualquiera sean los propietarios. Entonces, miren, estamos viendo de manera general estos temas porque vamos a hablar cada uno de estos temas ampliamente, ¿no? Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo ampliamente. Entonces, estamos buscando que ustedes entiendan qué son los derechos reales de cosa ajena. También tenemos el derecho real a construir. ¿Qué es eso? ¿Cómo se entiende? Como aquella facultad que se le otorga a una persona para construir en un suelo ajeno, ¿no? De manera onerosa o de manera gratuita. Y que adquiere esta persona que construye sobre un suelo ajeno la propiedad de la construcción. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo, a ver, usted que es dueño, Francisco es dueño,
no, Pedro es su amigo, no le va a decir Francisco, le va a decir, mira, Pedrito, construite sobre mi terreno y viví hasta cuando tú quieras. Eso no es posible, generalmente no sucede. Cuando estas cosas suceden, generalmente en un entorno familiar. Por ejemplo, el papá te dice, hijo, mira, ya acabas de casarte. O hijo, ya eres mayor de edad, quieres independizarte. Aquí tenemos un buen espacio, si quieres construirte allí. Ah, ya, papá, para tener tu espacio, tu independencia, tu intimidad, ya sea como soltero, ya sea como casado. Entonces uno se construye sobre el terreno ajeno. ¿Por qué es ajeno? Porque no es tu terreno, es el terreno del papá. Entonces, al construirte, cuando tú te construyas, puede ser a título oneroso, que puede tener alguna compensación que debes dar, o puede ser a título gratuito, simplemente que no compenses nada. ¿Por qué? Porque es un gesto de ayuda, de cooperación que muchas veces da el papá a la mamá. Entonces, miren, se da ese derecho a construir. Pero esa construcción que uno lo hace con sus propios medios económicos va a llegar a ser el propietario de la construcción y no así del suelo, porque el suelo sigue siendo dueño de ¿quién? Del titular, en este caso, del ejemplo que les pongo, del papá. Entonces esto generalmente sucede también en un entorno familiar, pero para que esto no traiga problemas futuros, también se tiene que hacer bajo ciertos requisitos, bajo ciertas condiciones, porque si el hijo solamente ha hecho porque el papá le ha dicho verbalmente y luego el papá ha fallecido, los otros hermanos van a decir, bueno, esta construcción también es del papá. No, pero es mío, yo no. ¿Dónde está? Muéstranos el documento donde diga que el papá te ha autorizado y que tú vas a ser el dueño de esa construcción. No tengo, pero me lo ha dicho verbalmente. Bueno, eso no vale. Y por lo tanto esa construcción también entra a la división y partición de todos nosotros que somos los herederos. Miren las consecuencias que pueden darse. Por eso es que también este tema lo vamos a abordar con mayor amplitud, pero queremos tener claridad. A ver, ¿quién va a leer el 201? El derecho, la Constitución. El propietario de un terreno puede conceder a una persona el derecho a construir sobre el suelo, adquiriendo así el concesionario la propiedad de la construcción. El acto de concesión puede hacerse en testamento o en contrato oneroso o gratuito, celebrado en forma escrita. Párrafo 2. El derecho a construir es un derecho real inmobiliario. Entonces vemos que ahí habla claramente cómo se puede ejercer estos derechos real a construir. ¿Sí? Bien, también tenemos ahí los derechos, ¿no?, reales de valoración, ¿no? Los derechos que lógicamente se van viendo día a día en el mundo litigante. Esos derechos reales de realización de valor, por ejemplo, tenemos ahí la hipoteca. La hipoteca, que también, miren, es otro derecho real de garantía, que recae ¿sobre qué? Sobre un bien mueble e inmueble, que esto está sujeto a registro. ¿Por qué? Porque esto es la única manera de asegurar el cumplimiento de la obligación, el cumplimiento de la satisfacción de aquel crédito, de aquel préstamo, de aquella concesión que se le ha dado al titular. Entonces, miren, la hipoteca generalmente es bien aplicable en el medio de los créditos. Cuando una persona solicita un préstamo al banco, necesitas dar una garantía para que se sienta garantizado la entidad financiera de que sí, tú vas a pagar el préstamo que te estés dando. Y si no logras pagar, entonces el bien que estás garantizando lo vamos a rematar. Y con ese producto del remate nos vamos a pagar la deuda que nos debes. Entonces, miren, una garantía hipotecaria generalmente se da en el mundo de los créditos, de los préstamos, pero también se puede dar entre personas particulares, no siempre en una entidad financiera, y a eso llamamos
la hipoteca voluntaria. A ver, ¿quién va a leer el artículo 1372? Artículo 1372. Quienes pueden constituir hipoteca. Parágrafo 1. Solo puede constituir hipoteca el propietario con capacidad de enajenar los bienes o derechos que sujeta a ella. Parágrafo 2. Es válida la hipoteca constituida por el propietario aparente, así como por el heredero aparente, siempre que el acreedor hipotecario pruebe un error común e invencible. Entonces vemos, mire, la hipoteca. La hipoteca voluntaria, lógicamente, es por el consentimiento de las personas. Estas pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Pero no solamente se ve la hipoteca voluntaria, sino vemos la hipoteca judicial también. La hipoteca judicial que se da en mérito a un proceso judicial que las partes o que la parte interesada, afectada, pueda demandar. A ver, leamos el artículo 1369. Artículo 1369. Resoluciones de las cuales deriva. Parágrafo 1. La hipoteca judicial se origina en las sentencias que condenan a pagar una suma de dinero o los daños y perjuicios resultantes por no cumplir una obligación de hacer, sea en juicio contradictorio, sea en rebeldía, sean en sentencias definitivas o provisionales en favor de quien o quienes lo han obtenido. Parágrafo 2. Esta hipoteca también resulta de otras resoluciones judiciales o administrativas a las cuales la ley confiere ese valor para el efecto. Entonces, esa hipoteca judicial surge de un proceso. Cuando se presenta una demanda ante el juez y la parte demandada tiene la obligación de cumplir esa obligación de dar y no la hace, entonces a fin de que éste cumpla, se puede pedir que el juez disponga la hipoteca judicial cuando ya existe una sentencia donde el juez condena al demandado a cumplir la obligación. Y para que la obligación sea efectiva, se dispone la hipoteca, claro, porque mientras no existe esta medida coercitiva, que es la hipoteca, tal vez no va a cumplir. Pero si hay esta medida coercitiva, entonces va a estar obligado a cumplir aquella obligación, porque de lo contrario, la hipoteca judicial, como consecuencia, va a dar lugar a que este bien hipotecado se remate en subasta pública y con su remate, con la venta del remate, se pague aquel que se le debe. Entonces, miren, medidas coercitivas, medidas posibles. Por eso es que, por ejemplo, se habla de estos derechos reales de realización de valor, porque también el que recibe el préstamo también tiene pues ciertos beneficios, está usando ese dinero y cómo no va a pagar lo que debe. Y cuando hay este tipo de resistencia, de mala fe, el no querer pagar, entonces usamos estas medidas de garantía, pero medidas coercitivas también para garantizar el cumplimiento de la obligación. Entonces también hay la hipoteca legal. La hipoteca legal es en base a lo que la ley impone. En cambio, la hipoteca judicial es cuando el juez impone mediante un proceso judicial. Y la hipoteca legal es cuando la ley impone. Por ejemplo, si una persona va a ejercer un cargo, en nuestro ámbito pondremos, en nuestro ámbito judicial, por ejemplo, un notario de fe pública, para ejercer el cargo tiene que ofrecer una hipoteca legal. Por si al ejercer el cargo cometa faltas, errores y cause daño a la sociedad y al Estado, entonces esta hipoteca legal va a servir para reparar aquellos daños. Puede ser un juez, puede ser un vocal, entonces dependiendo de las funciones. O sea, la hipoteca legal no solamente es para aquellos funcionarios, sino también emergen de algunas obligaciones de los funcionarios
que realizan ante el incumplimiento de sus obligaciones. Este artículo 3368 es un poco largo, ¿verdad? ¿Quién quiere leer? ¿Nadie? Artículo 1368. Enumeración. Independientemente de las hipotecas legales previstas por otros códigos o por leyes especiales, los créditos a los cuales la ley otorga hipotecas son: número 1. Los del Estado, municipios y otras entidades públicas sobre los bienes de administradores, recaudadores y demás personas a cuyo cargo está el manejar o cuidar los intereses de esas entidades, así como sobre los bienes pertenecientes a todo deudor de ellas. Número 2. Los previstos en el artículo 1346 en relación a la hipoteca suplementaria a que se refiere el artículo 1347. Número 3. Los de quien vende un inmueble por el precio no pagado. Número 4. Los del prestador de dinero para la adquisición de un inmueble, siempre y cuando conste por el documento de préstamo que la suma estaba destinada a ese fin y aparezca por el recibo del vendedor que el pago se hizo con el dinero de ese préstamo. Número 5. Los del coheredero, copropietario y socio, sobre los inmuebles asignados en la división a los otros copartícipes en cuanto al pago de las compensaciones que les corresponden. Número 6. Los del arquitecto y contratista para pagar el precio de su trabajo y sus salarios. Número 7. Los del prestador de dinero para pagar a los arquitectos y contratistas, así como los del albañil y otros obreros empleados para edificar, siempre que su empleo conste en la forma prevista por el caso número 4, inciso 4 del artículo presente. Entonces, verán, ahí hay una serie de condiciones para establecer la hipoteca legal. Entonces, ¿cuántas clases de hipotecas reconoce el Código? 3. 1, las voluntarias, que nace del consentimiento de las partes. Número 2, la judicial, que nace por la decisión del juez a través de un fallo. Y número 3, la legal, que es impuesta por ley. Entonces, miren, esta es otro de los derechos real de garantía. También tenemos el tema de la pignoración. El tema de la pignoración, miren, es también un contrato en virtud del cual el deudor entrega un bien mueble e inmueble al titular. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de la obligación. Entonces, miren, la pignoración también se basa en un contrato. Y esto vamos a ver en el artículo 389. A ver, ¿quién va a leer el 389? Artículo 1398. Concepto y clases. La pignoración es el contrato en virtud del deudor u otra persona por él. Entrega un bien mueble o inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Párrafo 2. La pignoración de bienes muebles se llama prenda, la de inmuebles anticresis. Entonces, vean ustedes que la pignoración empieza con un contrato, en que el deudor entrega un bien, ya sea mueble e inmueble, ¿a quién? A un acreedor. ¿Para qué? Para que garantice el cumplimiento de una obligación. Cuando se entrega bien mueble, ¿qué significa? Significa una prenda. Cuando se entrega un bien inmueble, significa un antícresis. Muchos, miren, prácticamente realizan estos contratos de pignoración de inmuebles que se las llama antícresis. Muchos tal vez de ustedes hasta viven en un departamento en antícresis o en una casa, ¿no? La mayoría, muchas veces. Entonces, miren, son contratos que también uno puede usar, ¿no? Pero el uso de estos bienes no es gratis, sino es a cambio de un valor. Por eso es que se habla de derechos reales de realización de valores. Ahora, la prenda. Hablando de la prenda es un derecho real.
de garantía mobiliaria. ¿Qué quiere decir? Que hay la entrega, el desplazamiento de una cosa que se entrega a otra, ¿no? Por una obligación, por un préstamo. Por ejemplo, ¿qué hacemos hoy en día? Hay gente, dicen oficinas, prenda más, dice, prenda más, venga, préstese al instante una suma de dinero por una prenda. Ya dice, yo quiero prestarme un monto de dinero, a ver, ¿qué vas a dejar de prenda? Ya, mi televisor, mis joyas, no, entonces cosas de valor. Muy bien, entonces entregas tu televisor, tu celular, lo que tengas que entregar para que te den ese préstamo. Y siempre ellos van a ver que la prenda tenga valor para garantizarse. Si es que tú no pagas, la prenda queda consolidado en favor de quien te está prestando el dinero. Entonces hay prendas con desplazamiento, pero hay prendas sin desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Las prendas con desplazamiento se refieren, por ejemplo, a todas las cosas que están dentro del comercio humano que son muebles, que pueden moverse de un lado a otro. Pero las prendas sin desplazamiento se basan justamente ya en ciertas cosas muebles de industria, en ciertas cosas de ganadería, de agricultura, de hotelería, los que no puedes, o de máquinas que producen, que no puedes desplazarte de ellas porque si te desplazas, dejas de producir. Entonces sí te puedes prestar como garantía, puedes ofrecer tus bienes, pero esos bienes no se desplazan, sigues tomando en posesión y bueno, sigues utilizando para el fin de pagar. Entonces, miren, son cosas que también la ley establece. A ver, de todas maneras, vamos a leer el artículo 1404 de la prenda con desplazamiento. A ver, ¿quién va a leer? Artículo 1404. Derecho de retención, restitución de la cosa. El contrato de prenda confiere al acreedor el derecho a retener la cosa. No se puede exigir la restitución de ella ni su entrega al tercero adquiriente si antes no han sido íntegramente pagados el capital y los intereses y reembolsados los gastos relativos a la deuda y la conservación de la cosa. Entonces se dan cuenta que la prenda es también este derecho real de garantía mobiliaria, ¿no? Que se entrega a quién, al acreedor, por el préstamo que uno se hace, ¿sí? Y si no te van a devolver hasta que pagues el capital, los intereses convenidos. Pero si no logras pagar, ¿qué sucede? Esa prenda puede ser rematada. Ahora vamos con las prendas sin desplazamiento, a ver, las que no se entregan. Vamos a leer el 1418, 1418. Artículo 1418. Constitución de la prenda y su objeto. Pueden constituir prendas sin desplazamiento: 1. El agricultor o el ganadero sobre los instrumentos y productos de su explotación, aun cuando estos últimos estuviesen pendientes. Número 2. El hotelero sobre los muebles, menaje y material de su explotación. Número 3. El industrial sobre las materias primas y elaboradas de su industria, las cuales deben determinarse en género, calidad, peso y medida. Entonces, miren, ahí también te dicen quiénes pueden prestarse ofreciendo la garantía de prenda, pero sin desplazarte. Ahí están los agricultores, porque ellos tienen que trabajar con sus maquinarias. Ahí están los solo hoteleros, que también tienen que prestar servicios de hospedaje y que no pueden entregarte, pero ahí está la garantía en caso de incumplir, ¿no? Y los industriales, entonces todas las personas que están en una etapa de producción, ¿no? Entonces, miren, la ley permite este tipo de actos, sí, porque también son modos de adquirir préstamos
pero modos que también establece la ley de ofrecer una garantía, que es la prenda, que se divide en dos, con desplazamiento y sin desplazamiento. Entonces, miren, jóvenes, los derechos reales, todos estos actos son susceptibles de registro, ¿no? Todo esto se debe registrar en derechos reales con el propósito de lograr el cumplimiento de alguna obligación. Hemos dicho, primero, derechos reales sobre cosa ajena, que está el uso, ¿no? Usufructo, uso, habitación, servidumbre y derecho a construir, porque estás usando sobre cosa ajena. Pero acá, en esta segunda fase, los derechos reales de realización de valor, ahí hay un préstamo que estás haciendo y como tal estás ofreciendo ciertas garantías, que sea la hipoteca, será la prenda o será la antícrisis. Ahora, el tema de la antícrisis, ¿qué es? Igual, el antícrisis es el acreedor, adquiere el derecho de percibir los frutos de un inmueble. ¿De quién? De su deudor. ¿Quién es el acreedor? El anticrisista, el que entrega el dinero. ¿A quién entrega? A su deudor. ¿Y el deudor qué le entrega a cambio de ese dinero? Su inmueble, su casa, su departamento. ¿Para qué? Para que éste lo pueda usar por un determinado tiempo. Y habiéndose cumplido el tiempo, el plazo, entonces el deudor devuelve al acreedor el dinero recibido y el acreedor devuelve la cosa recibida, que sería el inmueble, el departamento, la casa, la oficina, la tienda, dependiendo del inmueble. Entonces aquí, lógicamente, miren, en esta figura, que es la más común, la que se usa en nuestro medio, ¿no? El contrato de antícrisis. Prácticamente, en otras palabras, es yo doy mi dinero y no cobro intereses, pero a cambio de eso uso esta propiedad. Y el que recibe el dinero, recibe tu dinero, pero no te paga intereses, pero a cambio de eso te deja usar su propiedad. De eso se trata la antícrisis, ¿sí? Y acá, por ejemplo, al cumplimiento del plazo, sí, están obligados a restituirse las obligaciones. Uno, a devolverte el dinero y tú a devolverle la propiedad en las condiciones como que te han entregado, en el mismo monto y en la misma moneda. A ver, vamos a leer el artículo 1429, a ver quién va a leer. ¿Nadie? Artículo 1429. Derecho a percibir los frutos. Parágrafo 1. Por el contrato de antícrisis, el acreedor tiene derecho a percibir los frutos del inmueble, imputándolos primero a los intereses, si son debidos, y después al capital. Parágrafo 2. Es válido el pacto por el cual las partes convienen en que los frutos se compensen con los intereses en todo o en parte. Entonces, miren, es un contrato. Y si van viendo los demás artículos, habla todo de la antícrisis, que en su momento también vamos a hablar. Por ejemplo, un contrato de antícrisis, para que sea válido, tiene que hacerse mediante un documento público con la presencia de un notario de fe pública. Y tiene que registrarse en derechos reales para que así surta sus efectos. ¿No? ¿Qué pasa? Si el propietario no le devuelve, entonces el anticrisista puede demandar la venta judicial del inmueble, ¿no? Y con la venta se les restituye el monto que éste ha depositado o ha entregado, más los daños y perjuicios. Ahora, ¿por cuánto tiempo se puede hacer? Generalmente la gente equivocadamente dice un año forzoso, un año voluntario. No, la ley dice de 1 a 5 años, ¿no? De 1 a 5 años. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años, pero deben ser forzosos. Ahí no hay un año voluntario, un año forzoso. Hola, ¿quién está ahí con el micrófono abierto? ¿Me escuchan, jóvenes? Fuerte y claro, doctor. Ya.
Entonces, esa parte también la vamos a analizar. Pero, como les digo, estamos viendo prácticamente de manera muy general, cada uno de los derechos reales, que cada uno de ellos tiene su propia naturaleza jurídica, sus propias condiciones, requisitos, sus propios efectos. Entonces, hasta aquí vemos la clasificación de los derechos reales. Ahora, ¿qué características tiene derechos reales? Una de las características es que es un derecho absoluto. ¿Por qué es absoluto? Porque el titular o la titularidad, ¿no?, tiene la máxima eficacia para sí y que es oponible frente a terceros. Por ejemplo, un anticresista, cuando registra su derecho, él tiene ese derecho absoluto sobre ese registro. ¿Y cuándo va a poder levantar o cancelar? Cuando se le devuelva su dinero. Y si no le devuelven, él tiene derecho a mantenerse en posesión, tiene a retener la cosa hasta que se le devuelva, así haya vencido el plazo. Lo propio en la propiedad privada. Tiene un derecho absoluto, él puede usar, gozar y disfrutar. ¿Se dan cuenta? También otra de las características de derechos reales es que genera acciones reales sobre la cosa o a favor de terceros, que es tal vez, como hemos visto, un uso, una habitación o un usufructo, ¿no?, que lógicamente se le da al poseedor ciertos derechos de usar y gozar de una cosa ajena, pero jamás de disponer. ¿Por qué? Porque no es propio. Él no puede disponer, no puede vender, no puede hipotecar, solo puede usar y gozar. Entonces, miren, genera acciones reales, sí, dependiendo del tipo de contrato que se va a realizar o dependiendo del tipo de derecho real que se va a utilizar. También es un derecho inmediato. ¿Por qué? Porque es una potestad directa, inmediata, que realiza, diremos, el titular frente a cualquier persona. Quiere decir que si él quiere lo vende, si él quiere lo hipoteca, si él quiere lo dona, si él quiere da en testamento, si él quiere da en garantía, o sea, se puede ver un derecho inmediato que no dependerá, diremos, de otros, sino lo puede usar de manera directa, inmediata y realizar cualquier acto que la ley le permita. También vamos a ver la importancia del registro de derechos reales. Ya les habíamos dicho que primero, derechos reales brinda una seguridad jurídica. ¿A qué? Aquellos actos y contratos que las personas celebran. ¿Cuáles actos? Todo lo que hemos leído. Y hay otros más que no hemos señalado. Pero la base esencial son estas, ¿no? Entonces, miren, tiene que dar seguridad a todos estos actos. Y con el único propósito es que también esta seguridad jurídica pueda ser disponible del titular, porque una persona que no es titular no puede disponer de un bien. Por decir, te doy en antícresis la propiedad de mi padre, claro que no lo puedes hacer porque tú no eres el titular. O te doy el derecho de usufructo de la propiedad de mi hermano, tampoco lo puedes hacer. Entonces, la seguridad jurídica brinda ese efecto, esa titularidad, pero también esa disponibilidad. Tiene que ser un derecho disponible del quien lo ofrece, de quien lo realiza, ¿sí? Pero no solamente brinda seguridad jurídica, sino también brinda una seguridad económica. ¿Por qué? Porque estos bienes patrimoniales se van construyendo a través de distintas operaciones, ¿no?, a través de distintas actuaciones que representan una inversión en dinero para lograr tener, diremos, una propiedad. No te viene de la nada, ¿no? A ver, yo quiero tener una propiedad, ya, ¿cuál propiedad? Esta propiedad, muy bien, ya eres propietario. Te van a decir, no, ¿quieres ser propietario? Paga el precio. Y para pagar el precio implica sacrificio, operaciones, trabajo y muchas cosas. Una vez que consolidas esa propiedad, todavía sigue habiendo inversión en dinero, sí, que hay que hacer refacciones, o si quieres ampliar, quieres construir, y sigue las inversiones porque tienes que pagar impuestos anuales y todas las obligaciones que se requieran. Entonces, vean ustedes que
también brindan cierta seguridad. Esto implica un respaldo económico para el titular, porque el titular, al tener esta propiedad, puede hacer cualquier actos jurídicos que le permitan salir de apuros, de emergencias, de necesidades, porque tiene disponible una propiedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto implica una seguridad económica. En otras palabras, implica un respaldo económico para temas de emergencias, para temas de realizar otros negocios o mejorar las condiciones. Entonces, miren, se tiene un gran respaldo. Otro de los aspectos también que es de interés social. Lógicamente, toda la propiedad, los derechos reales son de interés social porque se opera, se traduce en un alto beneficio social. Por ejemplo, el comprar una propiedad beneficia al que va a comprar y beneficia al que va a vender. Si se va a hacer cualquier otra operación de la misma manera, siempre se busca un beneficio, jamás en desmedro o en desventaja del uno o del otro, si es que esto se cumple con los requisitos que la ley exige. También otra importancia son los recursos fiscales, porque esto implica pagos al fisco anualmente y que eso contribuye para el desarrollo del país. O sea, el tener una propiedad, si bien tienes derechos de usar, gozar y disponer, pero también tienes obligaciones, limitaciones. Entre ellas es, por ejemplo, pagar tus impuestos, ¿no? Porque si no pagas, esa propiedad también por falta de impuestos puede ser objeto de remate. Pueden rematar, el fisco generalmente, como decimos, puede hacer una nota de cargo para ejecutarte por falta de pagos de impuestos. Entonces, miren, además de lo que les hemos dicho, que la importancia es que también debe cumplir una función social, como ya habíamos hablado, ¿no? Esa propiedad, a través de los derechos reales, hace que también cumpla una función social para el beneficio de la sociedad y de los propios titulares. Ahora, los derechos reales son siempre efectos declarativos. ¿Por qué declarativos? Porque declaran los derechos que provienen ya sea de actos jurídicos o ya sea de contratos que las partes realizan y que cuando las realizan, esos actos deben ser declarados y para ser declarados deben ser registrados y al ser registrados cumplen pues con esa finalidad de dar publicidad a aquel acto, aquella declaración de la que habíamos señalado al inicio del tema. Ahora miren, el derecho real también tiene su propio contenido. ¿Cuál es el contenido? Dos derechos fundamentales. Un primer derecho es el derecho de persecución y el otro es el derecho de retención. Vuelvo a repetir, el contenido de derecho de persecución y el derecho de preferencia. Preferencia. ¿Me han escuchado? Hola. Sí, doctor. Hablemos del derecho de persecución. ¿Qué es el derecho de persecución? Es la facultad que tiene el titular. ¿Para qué? Para perseguir la cosa donde quiera que se encuentre o quien quiera que la tenga. Por ejemplo, el propietario, cuando pierde su posesión de una propiedad, puede pedir la reivindicación. ¿Por qué? Porque tiene el derecho de persecución. Lo propio, un acreedor hipotecario, ¿sí? Se ha hecho una hipoteca, pero resulta que este dueño lo ha vendido a espaldas del acreedor. Muy bien, lo ha vendido a un tercero. Eso no quiere decir que este va a perder. El acreedor tiene el derecho de perseguir la cosa. No importa que lo haya vendido a un tercero,
igual nomás va a ejecutar. ¿Por qué? Porque este tiene ese derecho de persecución, no importa en manos de quien esté la propiedad. ¿Por qué? Porque la hipoteca en este caso está ya grabada, está registrada. Si bien no lo tiene en su poder el acreedor, el bien inmueble, pero sí tiene la hipoteca, que eso le garantiza este derecho de persecución. Así vaya vendiendo a uno y a otro y a quien quiera vender, entonces esa persecución va a seguir en manos de quien lo tenga. El otro es el derecho de preferencia, que es la facultad que tiene el titular. ¿De qué? De tener un derecho real para, de manera exclusiva, frente a terceros, para ser pagado preferentemente. Por ejemplo, un acreedor, en este caso un anticresista, que ha registrado, que ha hecho el documento público y lo ha registrado en derechos reales, y de pronto aparece que el dueño es deudor de otras personas, sí, había debido a varias personas, entonces interviene en la casa. Muy bien, pueden intervenir, pero un momentito, yo como anticresista, como titular, como acreedor, a mí me tienen que pagar preferentemente frente a quienes, frente a los otros acreedores que existen. Entonces, ¿qué hace? Se le paga al acreedor preferente y el saldo que queda se le paga a los otros acreedores. ¿Se dan cuenta? Si es que alcanza. Entonces, miren, este derecho de preferencia, de persecución, lógicamente brinda esa seguridad cuando se registran estos actos, estos contratos en derechos reales. Por eso es necesario registrar en derechos reales. El que no registra, si tiene, por más que tenga un contrato celebrado ante el notario, y no registra, entonces no logra tener estos dos derechos, que es el de persecución y de preferencia. En el caso de un anticresista que no ha logrado registrar en derechos reales y de pronto está en posesión en la casa, viven en la casa, y de pronto aparecen otros acreedores y dicen, este señor nos debe, sí, entonces, ¿qué va a suceder? Se va a tener que pagar a los otros acreedores. Ya este anticresista que no ha registrado tendrá que esperar. Al último, si es que alcanza, se le va a pagar. Y si no alcanza, va a perder. ¿Por qué? Porque no ha realizado, como la ley dice, registrar en derechos reales. A veces pasa eso, uno dice, no, yo quiero un anticrético, muy bien, haremos un documento privadito, ya, está bien, y uno piensa que está seguro porque vive ahí en la casa, está en posesión, pero de pronto aparece un acreedor que puede ser el banco, que puede ser cualquier otra persona que está registrada en los derechos reales ese crédito, esa hipoteca, entonces no puede pagar, él inicia el proceso, remate el bien inmueble, pero y ahí hay anticresistas. Bueno, a ver, el juez los notifica a los anticresistas, le diga, ¿a qué título está usted? Yo soy anticresista, exhiba su documento, un simple documento privado o un documento notariado, pero no registrado en derechos reales, entonces no tiene privilegios, no tiene preferencias, de tal manera que no se los considera al momento que el juez disponga el pago a los acreedores y los van a expulsar fácilmente extendiendo mandamientos de desapoderamiento y sacándolos. ¿Por qué? Porque no tienen derecho alguno que reclamar, porque no han hecho un documento correctamente como manda la ley. Para eso sirven los derechos reales. Para eso sirve, ¿no?, el registro que debe ser oponible. Entonces, miren, jóvenes, ustedes como abogados, futuros abogados, apenas les faltan mesecitos para que sean abogados, tienen que siempre actuar con mucha responsabilidad y cautela aplicando la ley. Estos temas que estamos avanzando no son historia, no son casualidades, son temas que se ejercen día a día en la profesión, incluso en la vida privada, en la vida particular, en la vida familiar. Y por eso es que ustedes deben aprender estas cosas. Entonces, miren,
derechos reales es tan importante para la vida de los actos de las personas, ¿no? De celebrar actos, contratos que deben ser sujetos al registro. Y para eso hay que saber qué se puede registrar, qué no se puede registrar. ¿Se dan cuenta? No todo se puede registrar. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, compañeros, vamos a quedar aquí. Si es que hay alguien que tiene alguna pregunta, le escuchamos. Y si no, nos vemos la próxima clase, la próxima semana. ¿Me han escuchado? ¿Están en clases? Caramba, estos jóvenes. Hasta la siguiente clase, doctor. Hasta la siguiente clase, doctor. Hasta la siguiente clase, joven. Hasta la siguiente. Y captura, por favor, señorita auxiliar. Captura de las clases, la asistencia, esas cositas, por favor, en cuanto podamos, los vamos a poner de acuerdo. Sí, doctor, ya se tomó la captura correspondiente. Hasta luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego a todos.